Bienvenidos al video tutorial de víctima o protagonista. La vida se parece mucho a la cinta de una película en el cine. Tenemos un pasado, lo que ya vivimos de la película, un presente, lo que estamos viendo el día de hoy y un futuro, o lo que nos falta por vivir. Existen dos formas de hacerlo, ya sea como víctima o como protagonista. Y a pesar de que se requiere la misma energía para elegir la primera o la segunda, los resultados de cada una ya en la realidad son abismalmente opuestos. En el primero hay miseria y en el segundo abundancia. Muy probablemente la principal causa por la que te conformas con lo que tienes sea que no sabías que podías elegir. Sí, puedes cambiar cuando quieras de víctima a protagonista o a la inversa según te convenga. Y sí, aunque hasta ahora no lo sabías, siempre has podido elegir, pero lo que es peor, ni siquiera te habías dado cuenta la forma en la que ya has elegido vivirla. Y vida, solo hay una. El objetivo que perseguimos es que logres identificar la primera causa de miseria en tu vida, sin importar la dimensión a la que te refieras, salud, dinero, amor u otras. Somos seres de hábitos. Como haces una cosa, haces todo. Además, tendrás la oportunidad de ver el grado de victimización que aún posees y la forma más infalible que existe es ver cómo te comportas ante los conflictos, ya que es en ese momento cuando se inactiva el cerebro racional y le da el control al cerebro emocional. De esa manera sabrás hacia qué dimensiones dirigir la atención o tu preparación académica. Bienvenido. Se sugiere que para complementar esta información se analice primero el video tutorial de límites. Allí encontrarás una explicación más amplia de las partes conceptuales que lo integran, como por ejemplo la distancia, los círculos de influencia entre yo, otro y el universo, que da como resultado el poder con el que cuenta un ser humano para manejar su vida. Obviamente, la convivencia con el resto de seres humanos es fundamental para ejercer tu poder y así lograr tu objetivo. Dependiendo del aprendizaje que tuviste durante tu infancia sobre cómo usar estos elementos, tendrás dos opciones. Aceptar el poder, y es lo que origina al protagonista, o bien rechazar ese poder y así dar origen a la víctima. Ahora enfocando la atención solo a la dimensión de poder dentro del esquema de límites, observa primero la gente que renunció a ese poder. Se queja, se justifica y culpa a los demás. Las tres características más representativas que definen a una víctima. O bien, un ser humano que no se queja. Y si lo hace, es para aclarar que ha permitido que la acción u omisión de otro ser humano le afecte o que no se justifica. En su lugar, usa la emoción que le producen las acciones u omisiones de los demás. Da por hecho que es un ser humano como todos y que por lo tanto tiene derecho a sentir tanto emociones placenteras como desagradables, pero sobre todo es un sujeto que jamás culpa a los demás de lo placentero o desagradable que le sucede en la vida. Se hace cargo de lo que siente. A ese ser humano le llamamos protagonista. Analiza la imagen resultante de comparar las características de la víctima y del protagonista. La primera cree que carece de poder. El protagonista es consciente de su poder. La víctima duda de su capacidad, mientras que el protagonista tiene certeza de su capacidad. Uno implora a la suerte para que le sucedan cosas buenas, el otro fabrica su suerte. Mientras que la primera suplica a Dios, la segunda da gracias a Dios por todas sus capacidades y lo que ha obtenido con esas capacidades, donde la principal es la capacidad mental. Y lo demuestran personas como Nick Vujicic. Aún sin manos o pies, es escritor, conferencista y es capaz de nadar y hacerse el desayuno por sí mismo. La víctima se queja, se justifica y culpa a los demás. El protagonista ni se queja ni se justifica, pero sobre todo jamás culpa a los demás de lo agradable o desagradable que suceda en su vida. La víctima busca anclarse a otras personas en espera de ayuda, mientras que el protagonista se ayuda a sí mismo. La víctima es causa de lástima, el protagonista es causa de orgullo.
A la víctima lo paraliza el miedo. Al protagonista, ese mismo miedo le da la energía que lo impulsa a realizar las acciones necesarias para conseguir su objetivo. A la víctima siempre le resultará la derrota, saldrá vencido. El protagonista es siempre el vencedor. La víctima, ante los conflictos, siempre tiende a destruir. En cambio, el protagonista, dentro o fuera de un conflicto, su actitud será siempre constructiva. No existen víctimas ricas, todas son pobres. Y si algún día llegan a tener dinero por suerte o casualidad, lo perderán muy pronto. Es su naturaleza humana. En cambio, los protagonistas tienen una mentalidad de rico y aunque perdieran toda su fortuna, en muy pocos meses vuelven a recuperarla y la están multiplicando constantemente. El dinero no es físico, el verdadero valor de un ser humano es mental. Pausa el video un momento para que compares y analices más detalles que a simple vista no fue posible observar. Puedes pausarlo ahora. Analiza las frases que ejemplifican cada una de las características que definen a la víctima. La primera: me gustaría ser el jefe, pero yo sé bien que no puedo con tanta responsabilidad. Eso hace alusión a que se siente sin poder. Otra: quiero ser médico, pero dudo que pueda con algo tan difícil. Es decir, duda de sus capacidades. Ojalá que hoy sí tenga suerte y me elijan a mí. Si llegara a ser elegido, considera que será por suerte. Está convencido que capacidades no tiene. Una más. Virgencita, ayúdame a ganar el partido de fútbol. Tendrá que pedir ayuda a un ser supremo para alcanzar lo que él cree que por mérito propio nunca lograría. Tengo mucho trabajo, nadie me ayuda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te parece si empiezas por dejar de quejarte y empiezas a avanzar? Porque hasta para quejarse se necesita tiempo. Una más. No soy violento, solo me irrita que griten más que yo. ¿Intentas justificar tu violencia con la capacidad de que los gritos te irriten fácilmente? Qué fácil, ¿no? No me hagas enojar. Si esto salió mal, es por tu culpa. La propia frase ya deja explícito que no se quiere hacer cargo de lo que salió mal, que culpar a otros de su propia deficiencia es un hábito. Y cuidado, porque esos seres humanos abundan en el planeta y son muy peligrosos. Ayúdame a bajar un archivo, no sé nada de computadoras. ¿Crees que anclarte a los demás te asegurará tu permanencia en ese lugar? Bueno, síguela intentando. No me queda más que pedir limosna, no sé hacer nada. Está convencido que solo causando lástima logrará sobrevivir. Tengo miedo de poner un negocio. Ten por seguro que da miedo. Sin embargo, mientras tú contemplas tu miedo, otro ya lo inició, a pesar de ese mismo miedo. Perdí, pero lo importante es jugar. Bueno, la verdad es que la víctima siempre va a resultar vencido, juegue lo que juegue. Quisiera tener un carro, algo pequeño que no sea tan ostentoso. Me gusta ser humilde. ¿Ahora justificarás con tu gusto por la humildad toda tu miseria? La víctima siempre va a ser pobre. Si un día tiene dinero, será por suerte, no porque se lo merezca. Y obviamente, nunca sabrá retenerlo. Lo perderá muy pronto. El universo siempre buscará un equilibrio entre el valor del ser humano y sus posesiones materiales. Ahora analiza el contraste que existe entre las frases que emite la víctima con la que emite un protagonista. Mientras que la víctima dice, me gustaría ser el jefe, pero yo no puedo con tanta responsabilidad, el protagonista dice, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y no se trata de ser soberbio, más bien se trata de estar convencido de que te has preparado para estar en el lugar donde estás, de que no eres un improvisado, tienes metodología, has sido evaluado y aprobado para estar allí. La víctima dice, quiero ser médico, pero dudo que pueda con algo tan difícil. El protagonista dice, lo difícil lo hago de inmediato, para lo imposible me tardo un poco más. Y si te parece soberbio, pues empieza a dejar de ser miserable y elige ser soberbio. Quizá así, al principio, aunque no te lo creas, empiezas engañándote a ti mismo y cuando menos pienses, empezarás a creértelo, a pensar en grande, porque ser pequeño, corto, escaso, humilde, no le haces un bien a nadie, ni a otro ser humano, ni a ti, ni a Dios, ni al universo. Sé grande, cree en tus capacidades.
La víctima dice, ojalá que hoy sí tenga suerte y me elijan a mí. El protagonista dice, fui elegido por mis capacidades, ojalá que no sea por suerte. Confía en que lo que hace lo hace bien porque sabe, puede y quiere hacerlo. ¿Crees que hay alguna diferencia entre una y otra frase? Júzgalo tú mismo. ¿Qué repercusiones podría haber en cada una de estas realidades? Mientras que la víctima dice, tengo mucho trabajo, ¿qué voy a hacer? El protagonista diría, hazte cargo del trabajo, punto. Mejor busca estrategias para avanzar o para que sea más rápido o más fácil o más sencillo. En lugar de estarte quejando, dejen de implorar o esperar que venga alguien a ayudarte. Una víctima dice, no soy violento, solo me irrita que griten más que yo, pero yo soy muy tranquilo. Un protagonista diría, soy violento y lo acepto y tomaré terapia para controlarlo. Es decir, ya está buscando una estrategia de mejora a partir de su realidad, porque acepta que es un ser humano como cualquiera y cada reto que le presenta la vida no es un obstáculo, sino una prueba donde puede demostrar, y en especial, demostrarse a sí mismo de todo lo que es capaz. Mientras que la víctima dice, no me hagas enojar, si esto salió mal, es por tu culpa. El protagonista dice, es mi responsabilidad, salió mal y lo asumo. Y obviamente empezará a buscar estrategias para aprender de ese fracaso y que se convierta en una enseñanza, en lugar de hacer más problemas intentando culpar a otro de su propia deficiencia. La víctima dice, ayúdame a bajar un archivo, no sé nada de computadoras. El protagonista dice, intenta, busca un video tutorial en internet y aprende y así dejas de depender de los demás. Para el protagonista depender de otros es un obstáculo, pero para la víctima es su única salvación. Es más, no existe otra. La víctima dice, no me queda más que pedir limosna, no sé hacer nada. El protagonista dice, por favor, no quiero que me lo regale, me gusta ganarme las cosas con el sudor de mi frente. Y lo más probable es que tenga más recompensas que el que alude a su capacidad que el que espera causar lástima, lo suficiente como para sobrevivir en este planeta. Y el gran problema es que para causar lástima hay que ser realmente un miserable. Y no basta con parecerlo. Nick Vujicic nos enseña que las principales limitaciones ni siquiera son cualidades físicas, son más bien mentales. Gracias, Nick, por esas enseñanzas. La víctima dice, tengo miedo de poner un negocio. El protagonista dice, puse mi negocio con todo y el miedo que tengo. Es decir, el miedo lo impulsa a intentarlo todo. A la víctima, el miedo lo paraliza. La víctima dice, perdí, pero lo importante es jugar. El protagonista nunca pierde el tiempo en jugar para no perder. Ataca, va por lo que quiere y juega para ganar. La víctima dice, quisiera tener un carro, algo pequeño que no sea tan ostentoso. Me gusta ser humilde. El protagonista dice, ser humilde no es lo mismo que ser miserable. Cuando pidas al universo, pídele en abundancia. Podría ser que te traiga menos de lo que pides y así, por lo menos, garantizas que lo que te otorgue sea algo grande. No te limites. Estoy convencido de que pensar en pequeño es la primera causa de nuestra pobreza. Me recuerda a un vecino que no quiso dejar espacio para el automóvil en su casa porque creyó que él nunca llegaría a tener uno. Cuando su hijo obtiene su primer auto, tuvo muchos problemas para retenerlo y simplemente porque no tenía lugar para estacionarlo. ¿Observas cómo pensar en pequeño no le da espacio para las grandes cosas que lleguen a tu vida? Y así sucede con todo, lo puedas o no lo puedas entender. Analizar este tema tiene como objetivo que te des cuenta el grado de victimización que aún posees. Sí, la misma que te ha impedido crecer. La abundancia no se limita a una dimensión, como tampoco lo hace la miseria. Si crece una, crecen todas. Si eres miserable en una, lo más probable es que seas miserable en dos, tres o más. No es fácil aceptar que te victimizas y menos darte cuenta. Es desagradable, se siente mucha vergüenza de saber que has vivido engañado. La mayoría de la gente sale huyendo y en automático busca justificar esa vergüenza y esa huida. Es la razón por la que resulta difícil identificar qué grado de victimización aún posees. Por eso, solo con el afán de hacer un esquema, hurga en el área de la salud, el dinero, el amor propio, la familia, los proyectos de vida o incluso en lo que has logrado trascender para que te des cuenta. O si lo que estás haciendo ahora te va a hacer sentir orgulloso en el último día de vida. Ah, y recuerda,
La verdadera prueba de fuego para saber el grado de victimización siempre serán los conflictos. Por muchas habilidades que tengas en el área cognitiva, o sea, el cerebro racional, lo que importa es cómo reaccionamos ante las adversidades. Algunas preguntas que te van a ayudar son: número uno, en el dinero, ¿lo que percibes por mes te alcanza para vivir cómodamente? ¿Qué te ha impedido obtener más? Que sea justo lo que tú te mereces. O si ya no pudieras trabajar más, ¿para cuántos días, meses o años te alcanzaría el dinero que tienes ahora? ¿Nunca te has preguntado por qué no eres capaz de retenerlo a tu lado? A pesar de que sí algunas veces has llegado a conseguirlo. En el amor propio, ¿tu alimentación realmente es sana? Si la respuesta es no, ¿qué te impide cuidarte? ¿Has estado haciendo ejercicio? ¿Ya fuiste a checar tu estado de salud? ¿Qué te lo impide? ¿Ya te diste cuenta que siempre quedas al final de todas las tareas que tienes pendientes por hacer? ¿Ya sabes por qué te abandonas tanto a ti mismo? ¿Por qué no te haces cargo de tus problemas con la diabetes, la presión arterial alta, la obesidad? O en el área familiar, ¿ya pudiste mantener una charla con tus familia, por ejemplo, tus hijos, tus padres, tus hermanos o tu pareja? ¿Ya sabes por qué te portas tan comprensivo, tolerante y tranquilo solo con otras personas? Porque con tu familia parece que fuera todo lo contrario. Oh, y por cierto, ¿qué pasó con los proyectos de vida que tenías cuando eras un niño? O cuando llegaste a ser un adolescente o un adulto. ¿Por qué los abandonaste? ¿Realmente disfrutas lo que haces en tu trabajo? ¿Qué te impide hacerlo? Todos los seres humanos buscamos instintivamente ser reconocidos. La retroalimentación de ese reconocimiento te la dan los demás, pero al final de la vida buscarás tú mismo ser capaz de evaluar si tus logros son o no los que tú te habías planteado. Por ejemplo, si supieras que solamente te queda un mes de vida, ¿realmente has vivido todo lo que has querido vivir? ¿Realmente has alcanzado todas tus metas? Eso es trascender. ¿Cómo te gustaría que dijera el epitafio de tu tumba? Insisto en que no te dejes sorprender. Aceptar que te victimizas no es nada sencillo. La primera vez que me lo dijeron a mí fue un compañero en la escuela y me hizo la pregunta: ¿ya te diste cuenta que te quejas demasiado? Me quedé perplejo, abrí los ojos en señal de asombro, me puse rojo, me dio mucha vergüenza porque mi cerebro dijo: eso es muy cierto. Y de inmediato pensé: aunque yo me queje demasiado, mi realidad no va a cambiar por ese solo hecho de quejarme. Por el contrario, estoy perdiendo tiempo. Lo único que alcancé a decir fue: buen punto, qué buena observación, y me quedé callado. Y creo que quedarse callado es lo más sensato, porque cada vez que justifiques o que culpes a los demás, desperdicias la energía de hacerte responsable y de cambiarlo tú. Esperas erróneamente que sea el universo, la suerte o alguien más, y eso nunca pasará. Si quieres que algo suceda, lo debes de cambiar tú. Sería erróneo preguntar si eres víctima o protagonista de tu vida. Aquí la pregunta correcta es: ¿qué grado y en qué dimensiones aún sigues victimizándote? Y ya, partiendo de una realidad, puedes formar estrategias para cambiarla y aprovechar esa fuga de energía que tenías para encauzarla hacia la abundancia. Y no, no hay de otra. Hazte cargo, responsabilízate de tus emociones y sus conflictos. El hacerlo te da mucho, mucho poder. La estrategia que usamos para confrontar la victimización es la universal. Número uno, identifica. Dos, reconoce. Y la tercera, acepta. En la primera, entérate, aún te victimizas, dale la oportunidad a la crisis de que entre a tu vida. Solo entra a señalar lo que ya no está funcionando bien. Para identificar puedes recurrir a libros que describan sobre el tema o bien un video tutorial. Y si puedes, charla con un experto, un amigo o un familiar. Al final, ellos te conocen mucho más de lo que tú te puedes conocer a ti mismo. Haz caso, escúchalos. Estoy consciente del bloqueo filial con los que cuenta el cerebro. Bloqueas la frase solo porque la dijo tu hermano, tu padre, tu hijo. Enójate si quieres, no cambia nada. Ya que el enojo baje, estarás en mejores condiciones de escuchar, de sentir y de observar que tienen razón. Punto número 2. Para reconocer, ya te advertí que es algo muy desagradable, por vergüenza, coraje, miedo que llegamos a sentir. Y la diferencia entre identificar y reconocer la establece el contar cuántas veces al día logras identificar que te victimizas.
Y si puedes hacer una gráfica de 7, 14 o 21 días, con el resultado diario sería mucho mejor. Lo que buscamos con esta técnica es que tu cerebro se dé cuenta de cuántas veces te saboteas a ti mismo con esos miedos. En una ocasión, un alumno llegó a contar 36 veces que su cerebro buscaba victimizarse para esconder que se sentía rechazado. Y eso pasaba en menos de una hora. Le daba pánico aceptarlo. Después de identificar y reconocer, viene la etapa de aceptación. Y sí, la mejor forma de saber que aceptas tus conflictos es que irrumpes en llanto. Cuando creas conciencia de cuántas veces tu cerebro se sabotea a sí mismo con tal de esconder lo que siente, de esconder tus emociones. Y para crear conciencia se necesitan dos herramientas más: el análisis de costos, de intentar negarlo, de seguir en la necedad, de que no pasa nada, de que es algo normal, y la segunda, de que eres el único responsable de todo esto. No son otros seres humanos los que te sabotean la vida, como antes creías. Te saboteas tú mismo. Pero ¿por qué mi cerebro permitiría ese acto? La respuesta es sencilla: por ignorancia. Simplemente no sabía que lo hacía. Un alumno al final del curso dice: perdía tanto tiempo y energía engañándome a mí mismo que estaba convencido de que mis enemigos eran otros seres humanos, los demás, los que me rodeaban. Fatal error. Y ahora entiendo por qué las batallas más grandes que conquistamos en la vida son las que sostenemos en nuestro interior, con nosotros mismos, cuando intentamos dominar nuestros propios miedos. Al victimizarme, llevaba implícito que necesitaba que alguien más me ayudara. Perdón, quise decir que alguien más lo hiciera por mí, no que me ayudara. Y eso simplemente nunca va a suceder. De todos tus conflictos te tienes que hacer cargo tú. Nadie más, nadie. Entiende, nadie lo puede hacer por ti. Solo tú. Ve y hazlo. Recuerda realizar estos dos ejercicios. En el primero vas a analizar a otra persona, de preferencia un familiar cercano, y en el segundo te analizarás a ti mismo. Utiliza las frases más frecuentes o más representativas de cada uno y corrige cómo deberían expresarse si lo hicieran correctamente. Envíaselo por chat privado a tu profesor. Para ampliar la comprensión de estos conceptos, será necesario que analices los videos tutoriales de límites, hablar correctamente y la tríada de la miseria. Puedes pausar el video ahora.